A nosotros es de mucho grado tenerles aquí para comentar sobre este tema que es tan importante de visibilizar, porque se trata de nuestra cultura, que a través de ella conocemos de una manera diferente a nuestro país. Y con esta manera, desde mi perspectiva, nos la gozamos más. Gracias por estar aquí. Ahora le pasaremos a mi compañera Thais, que nos va a dar las palabras de bienvenida. Nuevamente, muchísimas gracias a todos por estar aquí presentes, sobre todo a nuestros expositores del día de hoy que nos van a deleitar no solamente con su talento, sino también con toda la experiencia y la historia que ellos han trabajado y han realizado hasta el día de hoy. Estamos muy felices de poder haber llegado ya casi el penúltimo día de toda esta semana, donde todos estos espacios los generamos con mucho amor para hacer ese trabajo, de seguir continuando con la promoción de nuestra historia, de reivindicar quiénes somos, sobre todo de cambiar la narrativa que se ha generado alrededor de nuestra afrodescendencia. Así que así, hoy estamos aquí juntos, felices, en familia, porque eso es lo que somos, familias dentro de nuestra afrodescendencia, para poder aprender un poco más del gran impacto y de todos los aportes de nuestros ancestros, no solamente a este país, sino alrededor del mundo. Así que sin más, los dejo con mi compañera para que podamos iniciar. A mí siempre me emociona hablar de música, siempre. No hay un día que a mí no me emociona hablar de música, y más si es de raíz negra. Y en esta ocasión tenemos un panel bellísimo, bellísimo, que nos hablarán de muchos temas y eso a mí me encanta. Así que vamos a iniciar con nuestro primer expositor, que se llama Cristian Pulido, mejor conocido como Negro. Entonces voy a pasarles a hablar sobre él. Cristian Pulido es músico egresado de la Escuela Distrital de Artes de Barranquilla, panafricano, miembro activo de la Alianza Rastafari Panamá y del Congreso Negro Etíope, Panamá, miembro activo de OG Music Radio. Así que, bienvenido, Cristian. Un honor tenerte aquí. Muchísimas gracias. Bueno, primero que todo, quiero dar las gracias al Alto Padre, la creación Ya Rastafari, y que recaiga sus bendiciones sobre cada uno de ustedes en esta tarde. El honor es mío, ¿verdad? El honor es mío siempre poder poner ese granito de arena que nos va a ayudar a poder construir la base sólida, que es la recuperación completa de nuestras historias, nuestras costumbres y nuestras costumbres populares también, right? So, yo les quiero hablar un poquito realmente hoy sobre la influencia que ha tenido África en la música panameña, y me voy a concentrar realmente más que todo en los años 80, 90. Sin embargo, no puedo empezar por ahí, porque realmente eh, todo esto data desde los primeros asentamientos que se dieron a finales del siglo XV, realmente. Desde 1595 empieza la influencia africana en la música occidental. Ni siquiera voy a decirle en la música panameña, en la música occidental, de norte a sur, completito. Aquí realmente hubo 4 grandes asentamientos de cuatro etnias africanas, right? Pero en los años de 1595, como les dije, empezó en masa los viajes transatlánticos trayendo hermanos, ancestros africanos esclavizados para mano de obra en toda la zona que son parte del Caribe, Cuba, Antillas, Jamaica, Panamá, ¿sí? El norte, por los lados de Florida, en Costa Rica, lo que es Limón, Tamarindo, Panamá, casi todo el territorio, mayor concentración en Colón se da, y gran asentamiento en Cartagena,
Cartagena, Colombia, en Brasil, en Bahía, Salvador de Bahía, y en Argentina, pues pocos se dio el asentamiento porque realmente llegaban a desembarcar para pasar a Brasil. Sin embargo, de norte a sur en todo el continente americano, hay influencias de los tambores, completamente. Casi toda la base ancestral son 3 tambores, un tambor grande que es un bajo, que asemeja a los latidos del corazón de la tierra, y 2 tipos de tambores, un tambor un poco siempre más grande, que es el que repica, el que llama o el que habla, y un tambor mediano, que es el que lleva, por así decirlo, los tiempos, va llevando los tiempos de la conversación. De Limón a Cartagena, la mayor concentración que se dio fue de los países, o sea, los africanos fueron secuestrados de los países de Senegal, Angola, Congo y Guinea. Aproximadamente entre 4.000 a 5.000 africanos eran traídos a todas estas zonas por año. Right? So, la mayor influencia que tenemos viene de estos 4 países. Mayormente Senegal y el Congo. Que ahí vienen las similitudes en los tambores de Costa Rica, de los afrodescendientes de Costa Rica, de los afrodescendientes colombianos, panameños y venezolanos. El Salvador Bahía se mantuvo un poco más puro y fue más de la parte de Angola, que por eso hay sonidos que no son muy particulares para nosotros, como los sonidos del berimbau, que se utiliza mucho para hacer el capoeira. Todos esos son traídos de la parte, más que todo, directamente Angola, Brasil directamente. Los tambores de allá vienen de una mayormente de una tribu, de una cultura que se llama los topoque. Los topoques son la tribu una de las más antiguas que estuvieron en esta zona entre Senegal, Angola, Congo, Guinea. Fueron donde estuvieron más concentrados. Ellos utilizaban los tambores y las voces como medio de instrumento y como medio de comunicación. Sus tambores son algo largos, con manijas alrededor de los cueros, para poder ir haciendo tonos. De esta manera, se tocan una mano y la otra y suenan semejante a esto. Eso es parte de su riqueza oral. Esos normalmente se utilizaban o en rituales espirituales y en grandes eventos, bodas o celebración de grandes cacerías. Y sus tambores se escuchan. Esas son de las percusiones más antiguas que tienen estos cuatro países. Esta es la base. Los topoques realmente vienen del Congo, pero se instauraron también entre el Senegal y parte de la Guinea. Muchos de estas tribus vinieron a dar acá. Eso es, como les dije, algo de lo más antiguo. Ya con el tiempo las técnicas de los tambores fueron cambiando. No voy a entrar mucho ahí.
de lleno, pero fueron cambiando y como tal los sonidos también fueron cambiando. Lo único que no cambió fue la forma tradicional de hacer esos tambores. Right? En el momento que ellos todos llegan acá, pues traen su música. La música es la única forma que realmente tenemos como resiliencia, como los ancestros tienen como resiliencia realmente. Es la única forma de decir que todavía estamos y todavía representamos, ya que a muchos no nos permitían utilizar realmente nuestras telas con las que veníamos. Éramos despojados de nuestras telas tradicionales, nuestros rituales espirituales no se podían practicar. Muchos de los peinados realmente eran cortados, las trenzas eran cortadas. También luego, después de un tiempo, obviamente, todos sabemos que fue utilizado como un medio también de revolución, el sistema de trenzas, pero lo único que realmente nos dejaron, después de que nos traen y nos colonizan y nos asientan en estos diferentes puertos, desde Veracruz, México, hasta Salvador Bahía en Brasil, lo único que nos había quedado era esto, música, simplemente, ¿me entiendes? Música. Las diferentes, por lo menos en Brasil, su forma de arte marcial fue disfrazada entre la danza y los tambores. Right? Ese fue el primer encuentro que nosotros tuvimos y puedo decir de que por ahí empieza el viaje de el género al cual les voy a hablar, más que todo por lo cual Panamá se escuchó muy fuertemente, que fue todo esto del comienzo del reggae roots, no realmente, sino del danzal, como le llamamos. El danzal, el ragamuffin, entre los 80s y 90. Sin embargo, no puede uno saltar tanto. Tampoco les voy a obviar la parte de los 60 y los 70, porque también es necesario dentro del desarrollo de este género. Right? So, esas fueron las primeras 1500. Luego, acuérdense, a comienzos de los 1900, que vienen las nuevas migraciones del Caribe, nuevamente a Panamá, Centroamérica y Suramérica, personas de Norteamérica, afroamericanos de Norteamérica, bajaron a Panamá también, jamaiquinos, gente de Guadalupe, Martinica, y entra, digamos, desde la época de 1900, los primeros 1910 hasta 1920 y pucho, 1930, por así decirlo, es que entran todos estos ritmos del calipso, del mento a Panamá. También en la parte, en la costa norte colombiana, Cartagena, Barranquilla, Isla de San Andrés y Providencia, y en las islas que colindan con Venezuela, que también esas eran de colonia holandesa y otras también que eran colonias francesas también. Ya llega ese tipo de calipso. Y hay dos tipos de calipso. El calipso muy antiguo, que realmente se hacía con marímbula, banjo, y la marímbula, banjo, guitarras y la mandolina, que es como una especie de guitarra chiquitita que tiene 4 sets de cuerdas y cada cuerda tiene 2. Con mandolina también se hacía. Hay diferentes tipos. Hay uno que es muy famoso, que ya es más hacia los 30, que es con Harry Belafonte. No sé si lo han escuchado, y si no lo han escuchado, bueno, acá se los dejo. Esto suena así más o menos. Daylight come and me want go home. Work all night and a drink a rum. Daylight come and me want go home.
Stack banana till the morning come. Daylight come and we want go. Come, Mr. Tallyman, tally me banana. Daylight come and we want go. Come, Mr. Tallyman, tally me banana. Daylight come and we want go. Y realmente, bueno, la canción data también de la época bananera que se dio también en Panamá y en el norte de Colombia, Santa Marta, y parte del Magdalena. Normalmente por tradición africana y ancestral siempre hemos cantado siempre realmente, iba a decir que mientras se trabaja, mientras se está feliz, si hay pena, si hay muerte, igual cantamos. Siempre estamos espantando, ¿me entiendes? Lo malo, por así decirlo, cantando. ¿Qué nos queda de esto? De las tradiciones orales africanas. El llamado y la respuesta, que todavía hoy en día se da en el blues, se da en el tamborito tradicional en Panamá, se da en el tambor tradicional en Colombia. Y normalmente en todo esto, lo que son tambores tradicionales, siempre hay uno que llama y el coro contesta. Lo mismo era, digamos, salíamos la cuadrilla a trabajar, el comandante llamaba y los demás trabajadores contestábamos y el ritmo se llevaba ya sea con machetes, ya sea con picos, dependiendo del trabajo que se iba a hacer. Eso queda instaurado, queda con el mento. Normalmente el tipo de instrumento se daba era por lo que había. Simplemente lo que se heredó, digamos, de la parte inglesa fue el banjo, que más que todo fue asentada en casi todo el Caribe. El bajo era hecho con bueno, no sé cómo le llaman aquí. En Colombia le decimos una ponchera, que es como una vasija muy grande, ya sea de metal, ya sea de plástico al revés, con un hueco, una cuerda tensada con un palo, y simplemente el bajo tú tocabas la cuerda y a medida que movías el palo dabas las diferentes tonalidades. Las guacharacas o las rascarrascas eran muchas veces mandíbulas de animales muertos, y la rumba box o marímbula es una caja de madera que la atravesaban una varilla redonda con placas de metal envueltas en forma de mariposa. Normalmente eran 4 o 6 que daba lo que es el bajo actual, de las 6 cuerdas, las 6 diferentes placas de diferentes grosores, daban las tonalidades. El calipso suena diferente dependiendo de la zona donde estuvo el tradicional. Un ejemplo, si nos vamos para San Andrés Islas, bueno, y ahí quiero que le presten atención a los 2 golpes del bajo, que ahí es donde va a salir en parte el golpe del género que tanto internacionalizó a Panamá en los 90 y en los 80. Esto es hasta los 30, como les dije aproximadamente. Ya luego, después de eso, se incrementa la velocidad, el ritmo. En los 50 llega la guitarra eléctrica, right? En el 52 aproximadamente. La Fender realmente fue la que revolucionó todo esto de la música
con guitarras eléctricas. Ya había Gibson, pero el revuelo no era muy alto, no era muy grande porque eran guitarras demasiado caras. So, en el momento de los 50, donde llega la guitarra eléctrica, donde en el norte y en Inglaterra empieza todo este revuelo del rock and roll. En Estados Unidos se da mucho el swing. En nuestras islas se escuchaba realmente lo que estaba sonando en las emisoras que estaban colonizando. O sea, en los lados del Caribe más que todo se escuchaba era emisoras inglesas y emisoras norteamericanas. So, ahí se iba escuchando lo que podría ser lo que empieza a ser el ska, pues, el nacimiento del ska. Se escucha, viene como les digo, el swing, empieza el blues, el rock and roll en el norte de los Estados Unidos, en el delta del Mississippi, se hace muy popular en Chicago con la llegada de la guitarra eléctrica. Por el otro lado, también al lado de África, están llegando todos estos instrumentos y también de aquellos lados están haciendo apenas el soukous, right? Del lado de nosotros, digamos, Latinoamérica y parte del Caribe, estamos bailando más que todo era rumba. En ese entonces, los 30 y eso, además del calipso, estábamos bailando la rumba cubana. Era lo que estaba, digamos, era el momento. La rumba cubana, todo lo que fue, llegó a Jamaica, llegó a Panamá, llega a Colombia también. También hace un viaje que mucha gente no sabe y es que la rumba panameña viaja a África. De alguna manera llega a África. Entonces, estos ritmos tradicionales africanos de los tambores de 1500, más la suma del jazz, porque en África siempre se ha hecho un buen jazz, también, digo, los instrumentos eléctricos, la guitarra, el bajo eléctrico, ya empieza a ser mucho más asequible. Entonces, este sonido latino de la rumba cubana, con el sonido ancestral de los tambores africanos de las diferentes etnias, más las guitarras eléctricas de Estados Unidos, le dan nacimiento al soukous en los finales del 50 y coge su apogeo en los 60. Que ya el soukous es un poco más rápido que esto, es mucho más rápido que el ska. Ahorita se me olvidó ponerles un poquito de ska, pero entonces vamos a saltar a lo que ya era los 60 en África. En África, porque realmente a nosotros en Panamá nos llegó el boom fue en los 70s, finales de los 70 y los 80. Aquí en Panamá, 60, 70, teníamos el auge de los combos nacionales. Y los combos nacionales entran todos, más que todos salseros y el calipso de Bocas del Toro, right? Con la gente de los Beachers. Y ya les voy a decir que se me fue el nombre. Lord Cobra and the Beachers. Ese era el nombre que se me ha ido. Entonces déjenme, le pongo un poquito de esto. Esto más que todo 50, 60. Y coge hasta los 70, por ahí como hasta el 77. The Congo man, he better than me, I feel to shake the hand. Eat until his stomach upset and die. Never eat a white meat yet. About 10 days. Never eat a white meat yet. And gallon more. Never eat a white meat yet. And fat. Never eat a white meat yet. About cardiac. Never eat a white meat yet. And Larry. Never eat a white meat yet. And Salazar. Never eat a white meat yet. And Sam. Never eat a white meat yet. About Nikita. Never eat a white meat yet. Marco Lavalle. Never eat a white meat yet. And Serud. Never eat a white meat yet. About Jean. Si se dan cuenta, y ahí entra también el implemento de los teclados que suenan muy jazzeados, muy de iglesia.
Eso estaba por acá. Contemporáneo, Venezuela estaba haciendo también calipso. Pero el calipso venezolano tiene como un sonido más hacia Brasil, suena más como un poquito más zambiado. Tiene mucho down, woman del Callao. Tiene mucho down, woman del Callao. It's a custom to love big man who going for el Callao. All the woman has the calypso into the blood. Y when you go to Walla, it's only been dancing in peace. Esto era en Venezuela. Una de las cosas que también nos dejó el Caribe, que se impuso mucho en Panamá y luego se regó a nivel mundial, fue el sound system, que eran las discotecas móviles. En ese entonces se decían en Jamaica, y aquí hubo mucho auge del sound system, también de las discotecas móviles y de las disqueras independientes. Panamá es una fábrica de disqueras independientes y lo digo con mucho orgullo realmente. La gente de alguna manera se ingeniaba, ¿me entiendes? 2 tornamesas, los baffles se montaban, o si no también se instauraba los bailes, hubo mucho baile, tanto en Panamá como en la zona del Caribe. Aquí en Panamá, bueno, mucha gente sabe, los Naitafón, 60, 70, hasta comienzos de los 80. Esto, o sea, quisiera remarcar que esto poco está escrito. No hay mucho récord de esto, es más que todo tradición oral. Ir a Río Bajo, ir a Colón, es la única forma de recopilar, porque poco hay escrito, poco se encuentra exactamente lo que eran los reales danzal, lo que eran los reales danzal, y de ahí es que sale el nombre. En los años 60 y 70 habían dos tipos de bailes realmente. A finales de los 60 y comienzos de los 70, como dije ahorita, estaba en el auge de los combos nacionales, más que todo salsa, y se cerraba con calipso. Y del otro lado, que eran los Naitafón, estaba el auge de la música disco, right? Estaba el auge del funk que data 70, 71, 72, 73, hasta el 74, que empieza la música disco, hasta comienzos de los 80. El Naitafón data al comienzo, me decía, es más, en parte le pregunté a mi suegro, no sé si lo apunté, se los voy a decir. Me decía, estaba el Teatro Río en Río Bajo, Teatro Río, que ahí se hacían Naitafón. Me decía que había mucha presencia de soldados norteamericanos, pero solo afrodescendientes. Entonces habían como 3 grupos étnicos, por así decirlo. Él dijo, en los toldos, donde había más que todo salsa, decía, venía el Gran Combo, venían agrupaciones de salsa internacionales. Es lo que popularmente, dentro de la jerga popular, se les conoce como paña. Era más que toda gente de piel clara o ascendencia blanca. En los Naitafón, que se dieron en Colón y se dieron en Río Bajo, el auge fue en Río Bajo, como les dije. El teatro King y el Teatro Río. Y ya después de eso, bueno, viene el auge de este señor que les voy a dejar.
que empezó todo el auge de lo que conocemos hoy en día como el ritmo que llevó a Panamá a trascender fronteras, que es este. Y con este me despido. Okay. Yes, man. Voy a decirlo vulgarmente. Todos esos mamones que se echen para atrás y esas mamonas. Yes. Dembow, 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 dembow. Hombre con esa falda de ese zumbo. Alza la mano si no vende zumbo. Gritando fuerte, no vende zumbo. Hombre con esa falda de ese zumbo. Y bueno, con esto me despido y simplemente les quería decir que toda esta ancestralidad y las diferentes ramas que vinieron de las migraciones internacionales hicieron lo que hoy en día es el danzal en Panamá y lo que fue trascendental en la música de hoy en día en el mundo. No hay música a nivel mundial que no tenga esto. El dembow panameño. Right? So, muchísimas gracias por su tiempo. Esto fue Ras Negro. Muchas gracias por haberme invitado. Y bueno, cuando quieran nos sentamos a hablar de música. Ahí me dejan un DM por el Instagram y les programamos una musiquita ahí bien chévere. Muchísimas gracias por su tiempo. Fue un honor estar aquí. Y muchas gracias a todos y a los jóvenes afros por haberme dado esta pequeña oportunidad hoy. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Negro, de verdad. Cómo nos hablaste tan perfecto y tan cronológicamente de todo, tan preciso y directo. De verdad que me llevo muchos conocimientos que no tenía. Y muchísimas gracias por compartir todo lo que nos dijiste hoy aquí con nosotros. Y bueno, ahora nos toca a nuestro segundo panelista, llamado Javier Uciel, y voy a pasar a comentarles un poco sobre él. Él es panameño, con mucho orgullo. Uno de 5 hermanos, crecieron en la capital. Desde chico, siempre inclinado a los deportes, hizo béisbol y fútbol. Luego empezó a intentar un poco con la música. Primero con la batería y luego intenta con el canto y el sax. Actualmente tiene una banda de reggae en Argentina, donde reside, llamada Panama Cry, donde canta. Y toca el sax en otra banda de reggae llamada Mamba Negra. Javier, súper bienvenido. Muchas gracias por estar aquí con nosotras y nosotros. ¿Qué estoy haciendo? Ahora sí. Sí. Ahora sí, ¿no? Bueno, muchísimas gracias también ahí, Ras Negro, porque de verdad que, nada, se mueven las fibras íntimas del corazón. Sabemos que somos tomados de donde, de donde nos mueve, y eso está ahí, adentro de nosotros, y de verdad que fue como muy enriquecedor. Bueno, me siento no solamente nervioso, sino también muy contento y privilegiado de esta oportunidad. Yo estaba pensando en compartir un poquito de historia en el ámbito del reggae, que es lo que más me gusta, que es lo que quizás más he explorado, he investigado, de una forma un poquito como interactiva, ahí con algunos fragmentos de algunas canciones. Y nada, wow, estaba pensando por dónde comienzo. Bueno, la banda que tenemos acá se llama Panama Cry porque en realidad surgió para tiempos de protesta por el tema de la reforma. Justamente para esos tiempos fue que la banda inició, y uno de los temas que cantábamos ahí se llama 4 de noviembre, justamente. Y bueno, yo lo voy a hacer. ¿Está bien? ¿Se puede o no se puede? Por supuesto. Un pedacito, por lo menos, un pedacito.
Se llama 4 de noviembre y bueno, yo estaba acá y a veces me sentía triste, me sentía desesperado de que yo no podía estar ahí en la calle donde estaban todas nuestras hermanas y nuestros hermanos luchando. Y yo decía, ¿qué hago acá? Pero bueno, de alguna otra manera entendí que también uno de distintas maneras puede también formar parte de todo esto y desde acá también levantar una bandera, ¿no? A favor de Panamá y quizás en este sentido con la música. Esta canción se llama 4 de noviembre. Hay gente que está dando su vida a precio de la libertad, sin importar maltrato ni herida, no dejarán de luchar, porque han encontrado en la lucha su escucha. La gente es mucha ya, ¿y qué van a hacer? El pueblo ya despertó y sin temor, dame un poco más de lo que pido como ciudadano. No quiero más que sensibilidad y humanidad para poder dialogar. Hey. Dame un poco más de lo que pido como ciudadano. No quiero más que sensibilidad y humanidad para poder dialogar. Hey. Se siente el dolor de mi gente cuando en el presente no sabe qué pensar. Del futuro que se ve tan duro, si no hacemos un alto, esto no va a cambiar. ¿A quién apunta tu arma? ¿A quién dispara ese gong que dejas para mañana? Tomando esa posición, tú te disparas a ti mismo, apuntas a ti mismo. Tú y yo somos lo mismo, tenemos el mismo sol. Nada logra el egoísmo, tampoco el terrorismo. Somos el mismo ismo, bandera tricolor. Bandera, bandera, quiero ondearte adentro y afuera. Si tú supieras cuánto yo diera para respirar tu libertad. Dame un poco más de lo que pido como ciudadano. No quiero más que sensibilidad y humanidad para poder dialogar. Hey. Dame un poco más de lo que pido como ciudadano. No quiero más que sensibilidad y humanidad para poder dialogar. Unos cantan el himno de la nación, celebran con emoción, pero la victoria aún no llegó, no se acaba. Esta lucha es con valor, queremos para la nación un progreso real. Queremos cantar, alcanzamos por fin la victoria. Y con libertad, sabiendo que no hay entre nosotros odio ni maldad, sino equidad y matar la xenofobia y la homofobia que nos hace pelear y entender que a las distintas formas de pensar no se le debe juzgar. Dejémonos de vaina y comencemos a amarnos. Dame un poco más de lo que pido como ciudadano. No quiero más que sensibilidad y humanidad para poder dialogar. Bueno, este 4 de noviembre es una canción que se escribió a raíz de todas las protestas y la lucha que se estaban dando en Panamá. Y bueno, un poquito de eso solamente quería hablar. Generalmente la música afro tiene dos fuertes pilares. Uno, una expresión espiritual por un lado, y por el otro lado, una expresión de protesta social. El reggae tiene mucho de eso en su esencia, ¿no? Pero antes de que comenzara el reggae roots, como nosotros lo conocemos en Panamá, quizás acá en Argentina sí se reggae y en otros países de Sudamérica, obviamente ya
lo primero que se originó fue el ska. El ska. Jamaica ya tenía una influencia marcada del mento, ellos como parte de su folclore jamaiquino, pero también escuchaban mucha música de... ¿qué hice? Espera. Escuchaban mucha música de Estados Unidos, puntualmente el blues. Y lo que estuvo hablando Raz de los sound system, ellos lo utilizaban como discotecas móviles. Y en ese momento, antes que surgiera el reggae, usaban eso mismo sound system para el blues, para poner de los mejores artistas. Bueno, escuchaban Fats Domino, Don Warwick, un montón de artistas. De hecho, los Wailers y Bob Marley decían, queremos ser tan escuchados como tal y tal, por ejemplo, de Estados Unidos. Él tenía eso en la cabeza, pero bueno, antes de llegar ahí, bueno, tuvieron muy fuerte esa influencia del blues, del soul, del gospel, que si nos vamos a las raíces del pueblo africano puntual que estuvo en esos países, el grito de campo, de protesta social, el grito de campo y a la vez también el sentido de elevar canciones espirituales de conexión con Dios, pero que tuvieran su lenguaje. Era algo que caracterizaba esa música. De ahí el gospel, de ahí el blues. Es muy, muy importante entender, para entender el reggae, entender de que habían esos dos pilares, protesta social y una conexión espiritual. Hay un canto que se llama Forward March de Derrick Morgan, que fue un canto que casi que fue de la mano con la independencia de Jamaica de Inglaterra. Ese canto era un canto de celebración, y eso es lo que generaba emocionalmente. La música es emociones, ¿no? La música es emociones. Eso era lo que generaba esa canción. Libertad, independencia, celebración, cántico. Yo traté como de hacer una media traducción al español para ver, Claro, ahí, del ska, ¿no? Que fue como una combinación. Ellos intentaron tocar el blues en un momento, imitar el blues en Jamaica, pero no les salía exclusivamente como allá en Estados Unidos, y ellos tuvieron su manera muy particular de también mezclar lo que ellos tenían en su influencia folclórica con el blues, y salió lo que se vendría a llamar ska, alrededor de los 60, un poquito antes también. Esta canción, que era justamente para los tiempos de la independencia de Jamaica con Inglaterra, déjame ver si más o menos la pueda hacer. Ahí va, déjame ver si se las muestro acá también, espera un momentito. Ahí va, esa. Ahí va. Reúnanse, sean hermanos y hermanas, we're independent. Unimos las manos, los niños bailan, we're independent. No estés más triste, el Señor está contigo. Porque ha llegado el momento en el que puedas divertirte, así que corre. Te voy a hacer una vez más. Únanse, sean hermanos y hermanas, we independent. Unimos las manos, los niños bailan, we're independent. No estés más triste, el Señor está contigo. Porque ha llegado el momento en el que puedas divertirte, we're independent. Bueno, esta canción generaba mucha alegría, era como para celebrar la independencia, y por un momento Jamaica vivía eso, y no había fiesta donde no pudieran poner el ska para poder amenizar, para poder que la gente se divirtiera, digamos. Pero llegó un momento donde ellos se daban cuenta que no estaban del todo muy independizados. Habían situaciones
críticas socialmente en la calle, y ellos decían, pero no estamos del todo independizados, y de hecho comenzaron a aparecer lo que se llaman los root white, comenzaron a exigir que de alguna otra manera se ralentizara un poquito el ritmo, que no generara tanta positividad, sino que expresara un poquito lo que ellos comenzaran a sentir, que era como más cadencia, como un bajo más profundo, más oscuro, quizá un poquito de tristeza incluso, quizá un poquito de melancolía. Poco a poco se comenzó a ralentizar el ritmo, se comenzó a escribir unas líneas de bajo un poco más producidas, porque el ska era tan rápido que no daba tiempo para armar líneas de bajo muy definidas, y entonces surgió lo que muchos denominaron en Jamaica como una década de oro musical, que apareció el rocksteady, ¿sí? El rocksteady tiene de por sí en esencia el ska, pero es un poquito más lento. Curioso de que la música que escuchaban en los barrios, en los guetos, se puede decir, era música romántica. Ellos comenzaban a pedir música un poco más lenta, música un poquito más oscura, música un poquito más profunda, pero era música romántica. Uno de los intérpretes de esa música fue Alton Ellis. Hay una canción de él que a mí me encanta, que yo amo a Rocksteady, es como, viste que por ejemplo, en los guetos de Brasil, la gente en los guetos escucha el samba pagode, que es samba como más lenta. Y así mismo, yo me acuerdo que en Panamá, que con mi hermana nos poníamos a escuchar reggae romántico, era como, no sé, era como el bajo y algo un poquito más bailable, pero más lentecito, con un poquito de melancolía. Era algo que nos identificaba y era algo que nosotros llegamos a la escuela y ¡pum! Poníamos a grabar esas canciones de una vez, porque amamos el reggae romántico. Original Dan, Almirante, el Rookie, Aspirante, pero bueno, antes de llegar ahí, déjame si me acuerdo una de Alton Ellis. Bueno, este era un poquito de Rocksteady, del ska, de la canción de celebración de la independencia, vino esto. I have that love before. Got mad and I close the door. And you said try just once more. And you came and you took control. You touched my very soul. You always show me that loving you is where it's at. You made me so very happy. I'm so glad you came into my life. Bueno, este es Alton Ellis en lo que es Rocksteady. Comenzaron a ralentizar y se dieron cuenta que estaba habiendo delincuencia y crímenes y situaciones duras en Jamaica, y comenzó a surgir la necesidad de escribir canciones con un mensaje social, con un mensaje que llamara a la rectitud, que llamara a la honestidad, y comenzó a surgir el fundamento de la cultura rasta, y comenzó a surgir la necesidad de volver, como quien dice, a las raíces. A ver, la música surge a raíz de las necesidades que el pueblo vaya viviendo. Entonces, a veces la gente critica el reggaetón, la gente critica el trap, la gente critica... Puede ser que muchas de las músicas han surgido porque la gente o viene de una guerra, o viene de una decepción, o viene de una frustración. Cada música surge por eso específicamente. Cuando comienzan a aparecer personas que comienzan a escribir mensajes sociales y espirituales con el reggae, eso fue una explosión. El ska también se escuchó en Inglaterra, pero bueno, en el reggae también comenzó a surgir música espiritual y social, ¿no? Ya sabemos, una de esas, por ejemplo, es la de Bob Marley, que es Zimbabue, pero en español voy a hacer un pedacito. Mira lo que dice. Dividirse en bandos nos puede quebrantar, y en cada pecho un alma. Pronto sabremos quién comparte nuestra lucha de paz, pues yo no quiero gente comprada por mercenarios. Esta canción se llama Zimbabue, que después Cultura Profética la hace en Vieques.
bueno, comenzó a surgir el reggae, y el reggae en Panamá llega, voy a apurarme porque casi no queda tiempo, el reggae en Panamá llega supuestamente en 1977, una persona de Guyana comienza a hacer reggae, y distinto a lo que se cree de que Renato, el general, es como que sí o sí los padres del reggae en español. Ras Nini, un rasta de Colón, Ras Nini, comenzó a hacer música con su hermano Super Nandi, comenzó a hacer reggae. De hecho, tuvo una canción, algunas canciones se las censuraron porque los mensajes estaban tan fuertes a nivel social que se los censuraron. Ras Nini en realidad con Super Nandi fueron uno de los primeros que hicieron reggae en Panamá. Después comenzó a surgir unos cambios y comenzó a surgir Renato, General, Nando Boom y todo lo que nosotros conocemos, pero no podemos negar el aporte grande que hizo en el reggae roots Ras Nini con su hermano Super Nandi, que Ras Nini todavía lo tenemos y nosotros de verdad tenemos que admirarlo porque es uno de los verdaderos padres del reggae en español. ¿Cómo es? Una de las canciones se llama Padre, por favor, educa a los niños. Padre, padre, por favor, educa a los niños. Padre, padre, por favor, educa a los niños. Estas canciones estaban en los 70, en los 80, antes de que aparecieran todos los reggae que nosotros conocemos en Panamá. Ya estaba Ras Nini haciendo esta canción, Padre, educa a los hijos. Padre, educa a los hijos. Bueno, después la música del reggae ya tomó distintas maneras, distintas formas. Se conoce el dancehall, se conoce, bueno, nosotros le decimos danzal. Son músicas que comenzaron a tener mensajes subliminales, mensajes de doble sentido, como que llamaban a otra cosa. La gente después dijo, bueno, nos aburrimos de tanta espiritualidad, queremos fiesta, queremos bailar, queremos mover las caderas. Y comenzaron a surgir otras cosas, mensajes con doble sentido, pero siempre también en la esencia de los mismos africanos, en donde llegaron, ellos también tenían la idea de marear o confundir a sus colonizadores o a sus dueños o a sus amos, por decirlo de una forma, poniendo toda esa música que sí o sí tenía la mezcla de lo que ellos eran, de España, en el caso de Jamaica, de Inglaterra, que de hecho la música de Jamaica no tiene tanta influencia de España porque sabemos de que justamente los españoles estuvieron por otros lados, pero ellos trataban como de marear y a veces hasta se burlaban de los que los querían esclavizar, cambiándole la letra en que ellos solo entendieran y haciendo música que fuera como un poquito chistosa. Bueno, eso es un vistazo rápido porque es una música larga, pero tuvo mucho que ver el blues y el soul y el gospel en la música reggae, mucho. Por eso que muchas de las canciones de reggae tienen ese sentido de espiritualidad, tienen ese sentido de protesta social. Por último, yo estoy trabajando con una amiga que se llama Mónica Priscila en una canción que se llama Afrodescendiente. Voy a cantar un pedacito. Y con esto cerramos. Se lo quiero regalar a ustedes porque sabemos que somos una familia y yo le decía a Fefi, capaz que todos la conocen, ayer le decía, la verdad que yo estoy tan emocionado con lo que está pasando con la raza que yo siento esperanza. Yo siento mucha esperanza en estos momentos. Yo siento que esto es como que está en una progresión y van a pasar cosas grandes. Yo no sé, yo siento mucha esperanza con lo que está pasando, mucha esperanza. Te lo juro que yo le decía, la verdad que estoy emocionado, de verdad. Yo veo a cada una de las chicas y los chicos que están levantándose y de verdad que me da esperanza. Entonces esta canción se la quiero regalar a ustedes. Voy a tratar de hacer un pedacito de lo que escribió Mónica, pero esta canción apenas la estamos haciendo y bueno, más disculpad si por ahí a veces se me va. Ser afrodescendiente es algo que va más allá del color de tu piel, una herencia en tu sangre. África, 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 tu libertad es mi canción, la humanidad es fruto de tu vientre. África, 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 vives en mí, haces latir mi corazón al ritmo de tu tambor. Escuchen lo que escribió
Oh, se me fue. Lo que escribió Mónica. Esta bomba. Escuchen esta bomba. Dice. ¿Cómo hago? Ahí va. Dice. Con o sin mascarilla hemos luchado toda la vida, rompiéndolo se quema nuestra sangre más que guerrera. Tiene bomba y plena, tiene fuerza, resistencia para luchar contra el sistema. Yo ya acabando los estigmas, rechazando los racistas y cambiar de lado solo para ser fascista. Que no insistan, ya entendimos el mercado, aquí somos seres humanos, no moneda de cambio. Y hay distintos tonos y estilos de cucupinismo y disfrutamos de nuestra negritud, los genes los llevamos y para la lucha que vamos por un sistema para amarnos y respetarnos. Somos historias no contadas en los libros, por eso la cantamos y contamos con ritmo. Si nos separan nos unimos, en las protestas nos vimos, así que ven conmigo y canta. El afrodescendiente, algo que va más allá del color de tu piel, una herencia en tu sangre. África, 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 tu libertad es mi canción, la humanidad es fruto de tu vientre. Y nos quieren señalar y nos quieren criticar, pero no van a enterrar el legado ancestral. La cultura es la riqueza y no vamos a dar tregua. Adelante, resistiendo. No van a enterrar todo el legado ancestral que nosotros tenemos. Por más que nos critiquen, por más que nos señalen, se está levantando el pueblo afrolatino y nosotros somos parte de esto, de verdad, es un momento histórico, así que nada, adelante. Un abrazo grande y muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, Javi. Cómo nos cuentas sobre Reggae Roots y cómo siempre el mensaje es muy directo, político y espiritual. Y a mí me encanta escucharte. Y así como lo decía Negro también, como el sentimiento de las canciones. La música es muy sentimental. Y bueno, muchas gracias, Javi, por estar aquí, por comentarnos y por llenarnos de conocimiento, siempre de conocimiento. Y bueno, nuestra última expositora, pero no menos importante, Miroslava Herrera, y voy a pasar a hablar un poco sobre ella y su proyecto, que es Afrodisíaco. Es un proyecto musical de Tatiana Ríos y Miroslava Herrera, que nació en 2014. Ellas, amigas desde la infancia, comparten el amor por el tambor de sus raíces afrodescendientes. Con su primera canción, Viene de Panamá, ganaron el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar en el 2016, empezando un trabajo profundo de búsqueda de los ritmos afropanameños, tales como el congo, bullerengue, norte, entre otros. En 2018 lograron la nominación a Mejor Álbum Folclórico en los Grammys Latinos. Este dúo tiene como misión mostrar al mundo la riqueza y la relevancia de la música panameña y hablar de derechos humanos siempre. Bienvenidísima, Miroslava. Muchas gracias por estar aquí. Gracias a todos y ha sido 2 exposiciones bien, sabes, que me dan muchas cosas para seguir investigando. Pero bueno, empezamos de atrás para adelante porque lo que yo les vengo a contar es la influencia africana en la música panameña en su primer contacto. ¿Cuál es ese primer contacto de lo africano con lo americano? Porque en ese momento lo panameño no existía y vamos a ver cómo se va formando eso de lo panameño. Y yo quiero entrar rápido, tengo unas pequeñas slides que mostrarles. Voy a compartir mi pantalla. Vamos a ver. Y aquí yo tengo esta presentación. ¿Que la pueden ver? Perfecto, Miroslava. Ok. Bien. La influencia afro en la música panameña. Y vamos a empezar con esto. Vamos a empezar con una pregunta que usted se hace a sí mismo y después lo podemos discutir.
¿qué es la música panameña? Porque si vamos a hablar de la influencia afro en la música panameña, vamos a empezar con qué es eso. Y eso es una respuesta larguísima. Porque si yo les digo, por ejemplo, cómo es la música mexicana, rapidito todo el mundo tiene, ¿verdad? Y cómo es la música brasileña, y cómo es la música argentina, y cómo es la música, etcétera. Entonces, ya tenemos como una idea de qué es la música de tal o cual país, pero la panameña, ¿cuál es? ¿Cuál es la música panameña? ¿A qué llamamos esa música autóctona de Panamá? ¿A la cumbia? Al naitafón, a la música del calipso, a los pecos y pelados? Exactamente qué es eso de la música panameña, y se los dejo de tarea, realmente, para reflexionar que todo el cúmulo de la música que se produce en Panamá tiene esta raíz africana. ¿Y por qué? Si usted se pone a pensar que, como señalaron los compañeros, la música tiene un efecto emocional. Si no, por ejemplo, yo les voy a poner aquí, voy a cambiar mi pantalla, yo les voy a poner este sonido. ¿Lo oyen? ¿Se oye, verdad? Ok. Voy a adelantarlo. Ese sonido tiene como un rebote emocional, porque cuando escuchamos esos tambores usted siente algo, ¿verdad? Esos tambores del 3 de noviembre o ese tambor de comparsa despierta una sensación que no sabemos qué es. En realidad cualquier tambor, pero el del 3 de noviembre tiene algo que todos podemos como identificar como una respuesta emocional. ¿Por qué? Porque la música es un equipaje espiritual que está compuesta de recuerdos. Cuando se inicia, y voy a dar varios ejemplos también, esta imagen que ven aquí es de un tamborito en la provincia de Santa María, en la provincia de Herrera, en el pueblo de Santa María, ahí en el centro del país hay un tambor afro muy bonito. ¿Y a qué me refiero con los recuerdos? Es importante que sepamos que cuando se inicia la trata de esclavos, y aquí vemos en este pequeño mapa un poco cómo ocurre esto, los esclavistas iban y agarraban a gente de todos lados. La diversidad y el origen de los africanos influye en el desarrollo de la cultura y por qué somos como somos y nos vemos como nos vemos. Esa diversidad que en la música se va a expresar como polirritmia, un ritmo que tiene varios niveles. ¿Por qué? Porque cuando los esclavistas llegaban a África, y África es un continente, ellos secuestraban a personas de todo tipo. Y antes de mencionar los nombres de las tribus o de las etnias, yo les puedo decir que en este grupo de personas iban musulmanes, cristianos, artesanos, abogados, reyes, esclavos, porque también había sistema esclavista en África, habían sacerdotes, habían animistas, habían estudiosos. Entonces ellos traen un globo de personas que tenían diferentes orígenes y diferentes idiomas. Y aquí Armando Fortuné, que es uno de los investigadores panameños del hombre afro panameño, de origen antillano, él hace una recopilación y él dice, de la inmensa región llamada Guinea, los grupos que vinieron secuestrados son los cabundas, bangalas, yorubas, rubolos, ashantis, minas, ararís, coromantis, fuyas, etc. Pero también otentotes, moros y bantúes. Entonces, si ven aquí en el mapa, esa curvita de África, ahí era donde se concentraban los barcos que sacaban a la gente de África. Y ahí en esa curvita está Costa de Marfil, están estos países pequeños, Togo, Senegal, y si vamos bajando un poquito está Nigeria, y todos estos países tenían diferentes influencias. Pero ¿qué pasa?
cuando vienen en el viaje, y lo van a ver aquí reflejado, que ellos van de África hacia América, y les puse un circulito arriba porque no es solamente que son los españoles y los ingleses que comercian. Después se empiezan a importar mano de obra esclava desde Nueva York y esa área del este de los Estados Unidos. Así que ese es como otro punto también donde había triangulación de esclavos. Entonces, estos esclavos vienen, como señala también los investigadores Zárate de Panamá, Manuel y Dora Zárate, ellos nos ilustran de cómo venían esas condiciones. Se estima que entre 6 y 12 millones de personas vinieron. Y son extremos grandes porque no se ponen de acuerdo los investigadores. Pero esta es como la semilla africana que viene a dar América, que es la que empieza a extenderse por el continente. Porque ellos traían a la gente, no importa cómo eran metidos en esos barcos, la mitad se morían. Y ellos llegaban a este lugar y su primer deseo, el primer deseo de una persona que es secuestrada es querer huir. Y no venían con nada. Por eso les señalo de que la música africana en América es un equipaje espiritual, porque ellos no podían traer nada, ellos traían desnudos, solamente con cadenas, y solo traían sus recuerdos, que era lo que les señalaba en el slide anterior. Ellos solo traían recuerdos. Y cuando ellos llegan aquí a América, ellos se ven en la necesidad de traspasar la barrera del idioma. Muchos venían de tribus y de villas enemigas incluso, o de gente que no sabía de la otra, y era un grupo muy amorfo, pero todos tenían algo en común, que querían dejar de ser esclavos. Y en esta comunidad que se crea artificialmente, porque esto es un trauma y un crimen que todavía nuestro continente no se recupera, es en ese momento ellos tienen que empezar a hacer acuerdos, a hacer un idioma común, un lenguaje para poder sobrevivir. Entonces, hay dos maneras de ver cómo empiezan estos golpes de tambor que vamos a ver más adelante. Uno, cuando los esclavistas tenían las barracas, ellos juntaban a la gente antes de moverlos en diferentes barcos. Cuando vayan a Panamá Viejo, busquen en el mapa la casa de los genoveses. Esa es una edificación que está un poco hacia la punta, está lleno de mosquitos, así que échense busco. Esa es de allí donde se comerciaban, ellos agolpaban a la gente allí. Y también sucedía en Portobelo, donde ellos tenían negrerías, les llamaban. Entonces ellos ahí estaban tratando de entender qué era lo que estaba pasando, dónde habían caído, qué era este lugar, y tratar de comunicarse entre ellos para poder sobrevivir. Este es como la primera, el momento del desahogo que podían hacer, tocar, cantar, desahogarse como grupo. Y esto es una cosa que es muy gradual. Este problema de la esclavitud duró 300 años, la esclavitud legal. Después se va otra harina de otro costal, cómo se perpetúa esa esclavitud. Pero bueno, entonces en este momento el tambor empieza a jugar un elemento para huir. Cuando ellos huyen a la selva, porque saben que están rodeados de una selva, ellos empiezan a esconderse de los españoles y a agruparse en palenques. Por eso es importante aquí el concepto de sobrevivencia y comunidad, porque cuando ellos están allá en la selva, ellos ya no son más el bantú, el congo, el carabalí. Sigue teniendo su influencia, pero ya tienen algo en común que tienen que sobrevivir. Y para comunicarse con los palenques, los cimarrones, los escapados, tenían que compartir claves. Por eso los golpes de tambor, por eso a veces el tiempo diluye un poco la significación de las cosas, pero si usted ve en el tamborito, todavía en Panamá, los primeros pasos del tamborito, por más santeño y ojiazul que sea, hace una venia al tambor de 3 pasos. ¿Por qué? Por el carácter divino y protector que las personas que desarrollaron este tambor le daban. Porque por medio de este ritmo, de este repique,
ratatatata, yo le puedo comunicar a mi hermano, al que me está guardando las espaldas, corre, muévete, a la izquierda, vienen por acá, traen perros, escóndete, por aquí no hay agua. Todas esas claves, todos esos mensajes están dentro de los ritmos que vamos a ver enumerados y permanecen mucho en los cantos, pero los cantos se desarrollan de otra manera. Entonces, podemos ver, por ejemplo, que las primeras rebeliones se dan en 1515 y 1519. La trata de los esclavos llegaron a Panamá bien rápido, después de que Cristóbal Colón descubrió en 1492 y hizo sus vueltas. Cuando Pedrarias Dávila funda la ciudad de Panamá, ya hay registro de que él traía esclavos. También Vasco Núñez de Balboa llevó a Darién esclavos africanos. Y claro, las rebeliones son los nombres que conocemos como Bayano, con el Palenque Ronconcholón, Felipillo, Antón Mandinga, Luis de Mozambique, todos estos personajes que empiezan a agrupar a la gente para sobrevivir y eran el azote de los españoles y de los, más que todo de los españoles, porque como dicen, el enemigo de mi enemigo es mi amigo. Ellos, los cimarrones, hacían muchos pactos con los piratas, porque los dos iban a darle a los españoles, ¿no? Entonces, ahí hay como un encuentro también. Entonces, ellos se dedicaban a asaltar las caravanas que iban del lado Atlántico al lado Pacífico. Y ahí los atacaban, porque ahí conseguían arcabuces, conseguían comida, oro. En 1607 empieza la pacificación porque los españoles se dan cuenta de que, bueno, o sea, hay que negociar con esta gente. No. Y negociaron de una manera muy taimada que sus efectos todavía los podemos ver hoy. Ellos le dan la libertad. Y esto impacta mucho en cómo se diferencia el negro panameño del negro peruano, del negro tico, del negro de otros países. Porque bien rápido aquí se obtiene una libertad que permite al hombre ser libre, porque ellos le dicen que, bueno, pues yo te voy a dejar libre, pero tú vas a vivir allá, tú vas a trabajar para mí, yo te voy a pagar, tu trabajo va a ser vigilar a los otros, y ese es el famoso cargo de mogollón, que es el que está vigilando a los otros, y por eso, y crea esta división, porque hay alguien que te está vigilando y es de lo tuyo, tú no sabes quién es. Entonces, esta pacificación es la que nos lleva a conocer estos bailes como la espinela, el punto, porque empiezan a convivir, porque para el español el peón estaba más motivado a trabajar que el esclavo. Así que empieza a existir como hay unos que son esclavos, hay unos que son libres, y están los españoles. Entonces eso le da como una personalidad a este negro que sabe que de alguna manera puede obtener su libertad. Entonces, vamos a ver que en la mayoría de los casos, a lo largo de Panamá, la música se expresa con 3 tambores, 2 tambores hondos y un tambor seco. A lo largo del territorio nacional, usted va a verlo más grande, más chiquito, porque los africanos y luego las mezclas que se dieron, o sea, el pueblo con los pueblos originarios, ellos van usando los árboles, como señalaba Raz, con lo que hubiese. Si en este árbol si en esta región hay este árbol, yo lo hago el tambor con esto. Por eso ese tambor suena distinto del tambor de Darién, que se hace con otro árbol y que se hace de otra manera. Entonces, vamos a ver cómo esto va cambiando con la región. Raz también hablaba del tema del origen de las influencias. Cumbé es como decir el término abuelo de la cumbia. Y vamos a ver que la cumbia está presente en los lugares donde había población de origen yoruba, del área de Nigeria. Y la cumbia se expresa mejor, no es que no haya cumbia en otro lado del mundo, pero se expresa mejor porque esos grupos estaban más juntos. Porque para los españoles, ellos decían, por ejemplo, los yoruba trabajan bien, y se permitían cierto agrupamiento, o los acán
son buenos buceadores y traían el barco de acá para que fueran a reventarse los pulmones sacando perlas en el archipiélago de las perlas. Entonces vemos que esa diversidad y ese origen de los africanos influye en cómo se va desarrollando la cultura en Panamá. Hay un libro que les recomiendo, hay varios libros que les voy a recomendar. Este se llama Tambor y Socavón, de los investigadores Zárate, y él habla aquí que esta convivencia de principios, o sea, de hombres libres negros y hombres esclavizados negros y todo lo demás, empezó la formación de ese híbrido definido en lo que es el negro panameño y los patrones de cultura que hoy caracterizan a la nacionalidad entera. En esta coyuntura donde los bailes negros empiezan a penetrar en las capas más blancas y empiezan a definirse como bailes panameños. Cuando vemos el punto, cuando vemos estos bailes bailes de salón, estos bailes empezaron a ser aceptados desde estos peones y estos esclavos, porque había una convivencia que era muy híbrida. No solamente era la del amo y el esclavo, sino había un grupo que empezaba a tener cierto poder. Entonces, ahí comenzó la deuda de amor a la libertad y el aporte cultural que tiene la nación contraída con el hombre que sin más motivo que el de su color se le desarraigó de África y se le esclavizó por siglos, 3 en América. Entonces, esa es esa deuda de amor que llaman Zárate, de cómo estos grupos, y vamos a ver entonces acá, estos ritmos que se van originando, ya sea porque la comunidad del Palenque necesita retener sus recuerdos y los va reteniendo en forma de cantos, y es ahí donde el canto va acompañando al ritmo. Y vemos diferentes variantes, porque aquí hay un tema de región y de tiempo. En el tema de la región, por ejemplo, los tambores que suenan en la costa atlántica, costa arriba y costa abajo, como lo son el congo, el terrible, cachimba, todas esas variantes, es un tambor bien agresivo. Es el más antiguo, porque son los del primer contacto. Entonces ese es un tambor, sus tambores son bien rústicos y son de un tocar y su baile que lo acompaña también es agresivo. Y los cantos que se cantan, por ejemplo, hay un ritmo terrible que a mí me encanta mucho, que dice: nunca, nunca, nunca me desprecie, yo nací sin suerte, yo no tengo suerte. Nunca, nunca, nunca me desprecie. Ahí vemos una temática y también un ritmo que, bueno, yo soy cantante, así que yo se los voy a cantar. Y después ustedes buscan por internet Congo Terrible. Esos tambores son muy rápidos y muy trepidantes. Pero si nosotros nos movemos hacia Darién, el tambor ahí es un hombre que es más libre porque vive más dentro de la selva y está lejos de los polos de desarrollo de la ciudad de Panamá y donde están los españoles cruzando gente de un lado para el otro. Entonces, ese tambor bullerengue que compartimos con Colombia tiene otras sonoridades. Ya tú empiezas a percibir en ese tambor sonidos de la selva, sonidos originarios. Empieza cierta melodía, es el primer, los coros que en toda la República de Panamá, la responsa de la que hablaba Raz, tiene algo de armonía, y esto proviene del contacto con los originarios. Y ahí los cantos y los ritmos son un poco más lentos, son un poco más sensuales, porque el tambor en ese momento, ya han pasado 100, 200 años de ese primer contacto, y ahí el hombre, el tambor lo utiliza para agradecer la cosecha, para reivindicar a la comunidad y para sobrevivir y para desahogarse. Entonces, en Darién vemos variantes como el bullerengue y la cumbia darienita,
en el proyecto Afrodisíaco nos enamoramos del bullerengue, tratamos de cubrir todos los ritmos, y luego les voy a contar por qué en el último slide. Pero en el bullerengue ya rescatamos una canción que está en nuestro disco, viene de Panamá, y la invito a escucharla. Se llama Agua del Canal, y la canción dice: agua del canal, hay tres cosas en el mundo, agua del canal, hay que nadie puede negar, agua del canal, hay la pollera, el tamborito nada más, agua del canal. Aquí, en esta canción, nosotros vemos, y en otros bullerengues, como decir, hay que tumba el cholo, hay que tumba el cholo, hay que tumba. Se habla mucho de la selva, y ahí vemos un comportamiento en el baile que se mueve moviendo sin levantar el pie del piso, es muy sensual, y está en peligro, y comentábamos eso antes de la charla con Ras Negro, porque como es un baile sensual, nuestras familias muy cristianas guardaban a los niños para que no vieran ese fiesteo que es muy carnal, y por eso hay ciertas generaciones que están un poco desconectadas, pero estamos en el trabajo de retomarlo. Por ejemplo, el norte, hay una que se puso muy famosa, muy de moda hace poco: ay, la morena, yo quiero saber por qué no le gustó. Ay, hay un montón de versiones de esa canción, pero es esencialmente un norte. Cuando ya vemos en el centro del país, en las provincias de Coclé, Herrera y Los Santos, que ya hay una influencia, ya hemos convivido tanto a lo largo de 300 años que empieza el desembarco de los primeros africanos, a poner atención, a unificar las letras del campo del trabajo, porque ya este hombre ya no es un simple peón, sino que ya tiene una tierrita, y ya usted ve cuando usted va al interior que hay poblaciones que son rubios, que tienen los ojos azules, y el pueblo de al lado son todos así, como oscuros, pero de cabello lacio. Entonces ahí usted ve cómo está organizada esa sociedad, y cómo entonces estos bailes y estos cantos empiezan a transformarse en eso que llamamos la música panameña, que podemos decir que es como el pindín, pues, es lo que más nos identifica, y del que luego se van a desarrollar otros géneros musicales. Tambor de ciénaga, y este es muy interesante porque el tambor entonces empieza a narrar las vivencias del pueblo, y eso lo vamos a ver con este último slide, que es sobre la base del ritmo histórico. Esta es mi conclusión. Sobre la base del ritmo histórico y espiritual que resultan estos tambores de los que le conté, nosotros ponemos palabras que narren la lucha de hoy. Los cantos que les mencioné, por ejemplo, hay una que habla de que el país se va a acabar porque los gringos se lo van a acabar, o Coge el Pandero, que habla del llenado del lago de atún, o me gusta el moreno porque es liberal, me gusta el moreno porque es liberal, ay, me gusta en verdad, me gusta el moreno porque es liberal, al moreno es ajeno, ninguno le va. Esta canción narra el conflicto entre liberales y conservadores a principios de siglo. Y así los cantos que escuchamos a lo largo de todo el país van narrando esa lucha. Y por eso yo les invito a que cuando escuchemos a la música panameña, escuchemos dentro de esa música ese clamor de movimiento. El tambor te mueve por dentro porque te está diciendo: corre por tu vida. Eso es lo que te mueve espiritualmente, porque esos son los mensajes que están allí y que resultaron en la sobrevivencia de tus abuelos y de los míos. Entonces, el trabajo que hace Afrodisíaco y que queremos compartir con ustedes a través de la música que hacemos y del rescate que estamos haciendo
es que sobre la base de este ritmo histórico que nos llama a despertar, como lo que hablaba Javier, de la protesta, es ordenar las palabras que narren nuestra lucha de hoy. Nosotros ya no corremos, y eso lo mencionaba al principio, el tema de la esclavitud. Nosotros ya no estamos corriendo en la selva, nadie anda con grilletes, pero vivimos unas esclavitudes que nos van despojando. La comparsa, por ejemplo, es un ritmo afropanameño urbano que se ha ido perdiendo porque en Colón, por ejemplo, me contaba ayer mi amigo Eric Blanquicet, que apenas salían la gente tallada, llegaba de una vez la policía a enamorarse de los peladitos y ni siquiera habían salido a desfilar. Todo eso, toda esa discriminación empezó a mermar el conocimiento de la comparsa. Y no quiero meterme en el tema de más urbano que ya tocaron los compañeros, pero la música ha sido una manera de redimir este gran crimen que ha sido la esclavitud y del cual nuestro continente no se recupera. Porque lo que vemos es que sucede en Colombia, lo que sucede en Argentina, lo que sucede en Chile, es el pueblo expresándose contra el mal gobierno. ¿Y quiénes son los que se expresan contra el mal gobierno? Los que sufren las consecuencias de una mala administración colonial y exclusiva, no inclusiva. Pero nosotros tenemos un gran ejemplo en la origen de nuestra música, que es el de la comunidad, el de la diversidad. Si la comunidad no es diversa, no puede sobrevivir. Si la gente no admite su necesidad de que su sobrevivencia depende del otro, no va a sobrevivir. Entonces, yo me quiero despedir dejándole varias tareas. ¿Qué es la música panameña? ¿Qué entiende usted por música panameña? ¿Cuál es esa música que te conmueve y por qué te conmueve? ¿Cuál es ese clamor que existe? Vaya, pregúntele a sus abuelos de dónde eran, porque eso es lo que nos sucede, que los recuerdos de ese equipaje espiritual se pierden. Y solamente es esos recuerdos los que nos dan fuerza. Así que no me voy a extender más y quiero regalarles unas palabras nuevas que sobre el ritmo del tambor norte hicimos en la canción Ese Moreno. Es una canción que está en el disco y es una canción de Monagrillo, porque ahí hay unas cantantes y unos tambores que deben ir a ver. Así que sobre la base de ese tambor escribimos este rap que dice así. Llora el desatado de su tierra desterrado, Coquira, Chepo, de tu lágrima fluye el vallano, desde Guinea y su mandato con cadenas y maltrato, corre la sangre del negro que sabe que es más que un esclavo, que es de oro su palenque hecho con sangre de su frente, sufre en el vicio la amargura de su gente, el cimarrón, el jíbaro preso, el condenado, el que llora a gritos que le devuelvan lo que le robaron. Ese moreno lo compro yo, ese moreno vale por dos, ese moreno derrama sangre y sudor ante tu voz, y aunque le corte el pie derecho, y aunque camine ya sin sesos, su alba vuelva como gaviota libre de tus excesos. ¡Viva Nengre! Muchas gracias. Excelente, Miroslava. A mí me encanta Afrodisíaco, y tú lo sabes. y de verdad escucharte hablar sobre cómo la música africana es un equipaje espiritual, porque es verdad, no tenían nada, no tenían absolutamente nada, y aún así, como también lo decía Javi y Negro, tenían la voluntad para cantar y seguir con sus raíces. Entonces, es tan importante que ustedes lo mencionen. Y también algo muy importante sobre el tamborito, que es negro. Y mucha de la música panameña es negra, pero la gente no lo quiere aceptar. Y eso, de verdad, me encanta que se diga y que se diga como es. Vaya con esa gente. Muchas gracias, Miroslava. Y bueno, muchas gracias a los tres. Y antes de que cerremos, quiero que nos digan sus conclusiones finales a cada uno, comenzando con Negro.
Perfecto, muchísimas gracias. Miroslava, muchísimas gracias. Ahí apunté la tarea y voy para esa. Mi conclusión de todo esto, o sea, rescatando y yendo un poco también hacia la pregunta que teníamos, que qué tan difícil es. Eso es lo que se ha tornado difícil en Panamá, poder defender nuestras raíces o nuestras creencias, right? Lo que hay que empezar es entre nosotros mismos, crear redes en donde podamos, tú me entiendes, retomar esto, donde se pueda reunir a bailar tamborito, donde se pueda reunir a escuchar un buen reggae roots de conciencia, ¿me entiendes? A retomar todas estas cosas que de alguna u otra manera, a medida que van pasando los años, se han dejado en el olvido, ¿me entiendes? Desde lo espiritual ancestral hasta lo urbano y contemporáneo, que también hace parte de nuestra cultura afropanameña, poco a poco se deben ir retomando, replicando para que nuevas generaciones no olviden lo que somos y de dónde venimos. Gracias. Gracias a ti, Negro, y me quedo con esas palabras. No olvidar de dónde somos, de dónde venimos y seguir manteniendo nuestra cultura. Gracias. Javi, ¿qué nos dices? ¿Qué nos comentas tú como conclusión final? Aprieto lo que no es, pero ya. Para mí es importante el sentido de hermandad y de unidad. Nosotros no tenemos la misma manera de pensar entre todos, no tenemos las mismas creencias, no tenemos las mismas historias, no tenemos los mismos trasfondos, pero eso no impide que nosotros podamos pelear la misma batalla, unidos. A lo largo de la historia, muchas luchas se han disuelto porque no se aprendió el arte de sobrellevar las diferencias, la diversidad. Y yo creo que si nosotros mantenemos la unidad y el amor y la hermandad, a pesar de no concordar con todo, porque es imposible, es imposible. A uno le gusta el rojo y al otro le gusta el amarillo, ¿no? A pesar de eso, a pesar de nuestra diferencia, más bien tomarlo como una ventaja para potenciar lo que podamos hacer, ¿no? Para complementarnos. Si nosotros mantenemos esa unidad, si nosotros mantenemos amor y esa hermandad, esto no se cae nunca, no se cae nunca. Se potencia y crece. Y yo creo que ahí está como la esencia del grito, del clamor y del canto de lo que nuestros hermanos africanos, hermanas y hermanos africanos hicieron en el mundo entero. Al final todo se une y al final todo está regresando a África también. Entonces yo creo que es importante mantener eso. Así que nada, eso. Que esto no caiga, que seamos guardianes. Porque para eso hay que ser guardianes. Por algo se dijo que el amor a veces se enfría. Pero seamos guardianes de esa unidad, de esa paz, de ese amor, a pesar de las diferencias, y mantengámonos unidos. Eso no se va a caer si mantenemos así. Así que nada, muchas gracias también por la invitación. Siento de verdad que como que estaba todo preparado para que esto se diera y seguro que va a tener buenos frutos. Gracias. Muchas gracias a ti, Javi. Totalmente. Unidos somos la resistencia, unidos somos África, unidos somos Congo, Bullerengue, Tamborito. Totalmente. Gracias. Miroslava, ¿qué tienes para decirnos? Bueno, yo quiero cerrar con un concepto que hemos estado llevando en Afrodisíacos desde que empezamos. El tambor afropanameño tiene 3 cualidades que a veces están dormidas, pero que nosotros somos los guardianes, como dice Javier. El tambor panameño, la música panameña tiene comunidad, tiene diversidad y tiene osadía. No podemos sobrevivir solos. Esta causa de llamar la atención sobre nuestros derechos tenemos que hacerla juntos. Y como señalaba Javier,
de poner nuestras diferencias y encontrar riqueza en la diversidad, porque la diversidad está en nuestro ADN. Por eso ahora todo el mundo se hace esos exámenes de que cuánto tiene, de que más de congolesa, más de senegalesa. Eso te lo dice la historia, que nosotros tenemos esa panameñidad o esa cultura que se hace aquí en Panamá es como un árbol, pero tiene unas ramas muy flaquitas para unos y unas ramas muy débiles para otros, porque la raíz no está enviando esa fuerza arriba y nosotros somos ese conducto para llevar esa fuerza cuando tú la descubres. Hay mucho prejuicio, por ejemplo, en las familias congas, de que no le dicen a sus hijos o no le cuentan a su familia que son congos rituales. Entonces, en esa diversidad hay una responsabilidad de ser osados, de hacer estos conversatorios, de leernos el libro, de escuchar la música, de colaborar, de involucrarnos en el avance de los derechos de la comunidad, porque nada lo hemos conseguido sin lucha. La lucha por la libertad en este continente se hizo a la fuerza. Entonces, yo creo que nosotros ya, como les dije, no estamos luchando con la fuerza de nuestro cuerpo, sino con la fuerza de nuestra conciencia y la fuerza de nuestra mente, la fuerza de nuestra voz. Así que póngase para la cosa. Viva Nengre. Sin raíz no hay país. Totalmente, Miroslava. Es la unidad lo que nos va a llevar a seguir preservando nuestra cultura, nuestra música, nuestra raíz negra, que es tan importante. Y bueno, para finalizar, vamos a compartirles el link para los certificados. No sé, Nina, si me ayudas compartiendo el enlace por el chat para que los participantes puedan llenarlo. Ahí está, ya está en el chat para que lo llenen. También pueden pues escanear el código QR para acceder al formulario o simplemente el enlace que aparece en el chat. Gracias, Nina. Les voy a compartir también las redes de Jóvenes Afro Panamá para que nos vayan a seguir y se enteren de todas las actividades que, bueno, ya esta es la penúltima, pero hoy en la noche vamos a tener otra a las 10 con un DJ y mañana finalizamos nuestra semana de la etnia negra. Les pediría si pueden prender sus cámaras para tomar una foto, por favor. Yania, ¿tú tomas las fotos? Sí, yo las tomo. Aquí estoy, va. Listo. Yo también. Hay una... Espérense que hay 3 páginas aquí. Voy otra. A ver, no se muevan. Ay, quieren. Va otra. Aquí va otra, la última. Ok, va. Listo. Ahora sí. Pues muchísimas gracias a todas las personas que se han conectado. Es para nosotros muy grato que ustedes estén aquí, estén escuchando sobre todo el tema que hablamos de la influencia africana. De verdad, como dije al principio, yo amo hablar de música y más si es de raíz negra. También a nuestros expositores que se lucieron y fue un panel bellísimo, como dije al principio. Así que no se olviden de seguir a la red en Instagram. Muchas gracias y buenas noches. Saludos a todas y a todos. Gracias por estar aquí. Gracias. Chao, gracias. Chao, hasta luego. Gracias. Saludos. Gracias. Nos vemos.